La colonia amaneció con esa sensación pesada que queda después de un día lleno de verdades incómodas, como si el aire guardara la memoria de cada palabra. El último episodio dejó abiertas demasiadas heridas y ninguna certeza, y esa inestabilidad se refleja en los pasos de quienes atraviesan la casa grande intentando fingir normalidad. Nada vuelve a la calma cuando los vínculos se tensan más de lo que... En la memoria de todos aún vibra la escena en la que Gabriel perdió el control con Julia, un gesto que estremeció incluso a quienes ya intuían la fragilidad de su... Las disculpas no borraron la sensación amarga que recorrió la casa, y mucho menos el silencio denso que siguió cuando cada miembro de la familia intentó justificar lo injustificable para no enfrentar lo evidente. A veces, el miedo a la verdad pesa más que la verdad. María, con esa mezcla inquietante de vulnerabilidad y cálculo, pidió a Claudia proteger un pasado que todavía la persigue. Y aunque lo hizo con palabras suaves, la sombra de aquella súplica sigue resonando como un eco que se niega. La colonia entera parece percibir que algo en ella no encaja, que su fragilidad convive con una determinación que inquieta a quienes intentan. Mientras tanto, Chloe dio un paso que quizá llevaba tiempo necesitando. Miró a Marta con sinceridad y dejó que la culpa se deshiciera en un gesto de... Ese intento de recomponer lo roto abrió una grieta inesperada, una grieta que no duele, sino que invita a la posibilidad de algo nuevo. A veces, los encuentros que parecen insignificantes son los que terminan cambiando. Beltrán volvió a cruzarse en el camino de Cristina, pero esta vez su insistencia dejó un rastro más oscuro que nunca. La tensión que se instaló en el laboratorio dejó claro que la frontera entre la incomodidad y el miedo puede borrarse en cuestión de segundos, especialmente cuando nadie está dispuesto a... Cristina salió de allí con el pulso acelerado y la sensación de haber estado demasiado cerca de una... En otro rincón de la colonia, Joaquín descubrió el embarazo de Gemma con un desconcierto que aún pesa en el aire. No fue el tipo de revelación que ilumina, sino la que divide, y desde entonces ambos caminan como dos líneas paralelas que luchan por no cruzar. El amor, cuando se mezcla con el miedo, suele convertirse en un terreno donde cada palabra amenaza con volverse. Andrés, atrapado entre su propio dolor y la presión de quienes no quieren verlo caer, volvió a enfrentarse a su primo sin medir las cosas. La rabia que se acumula en él parece buscar una salida desesperada, y ese conflicto silencioso dentro de su pecho amenaza con empujarlo hacia decisiones que nacerán desde la soledad y no desde la razón. Nada hiere tanto como sentirse invisible. Carmen y Tasio, por su parte, se hundieron en una discusión que dejó al descubierto esa fragilidad que a veces se confunde con fuerza. Él intenta sostenerlo todo mientras ella lucha por no ceder a un cansancio que teme nombrar, y entre los dos se extiende un vacío que ninguno sabe cómo cerrar. No es la primera vez que tropiezan con sus diferencias, pero esta vez algo parece distinto, casi. Todo culminó cuando Gabriel, superado por sus propios demonios, perdió de nuevo el rumbo delante de Julia. Ese gesto, tan torpe como revelador, cerró la semana con un golpe que dejó a la familia al borde del descontrol. Nada de lo que viene puede construirse sin ese recuerdo, porque ese instante fue el que abrió la puerta a una serie de decisiones que antes nadie habría imaginado. Y ahora, con estos frentes abiertos, comienza una semana donde la tensión no hace más que intensificarse. Delia, con ese enigma que siempre la envuelve, da un giro que cambiará por completo el equilibrio dentro de la familia al aliarse con la persona. Gabriel, incapaz de aceptar límites, afina sus estrategias con una calma que resulta inquietante, decidido a borrar cualquier rastro de duda sobre su comportamiento. Marta y Chloe se encontrarán en un terreno tan frágil como inevitable, mientras Gemma se enfrenta a una verdad que amenaza con romperla. Doña Clara regresará con esa intuición que nunca falla, dispuesta a descorrer los velos que cubren las preocupaciones de Pelayo. Y en medio de todo, Andrés comenzará a sentir cómo el suelo desaparece bajo sus pies, quedándose cada vez más solo, cada vez más. La semana del 9 al 12 de diciembre no ofrece tregua. Es una secuencia de decisiones que se esconden en susurros, miradas que hieren más que las palabras y silencios que dicen lo que... Cada capítulo parece avanzar hacia un mismo destino. El momento en el que la familia de la reina deberá enfrentar las consecuencias de haber confiado en quien nunca dejó de jugar a dos. Capítulo 453. Martes, 9 de diciembre. La mañana del martes cae sobre la casa grande con un silencio extraño, como si cada persona que la habita avanzara con la tenue sensación de caminar sobre cristales finos. Nada en el ambiente recuerda a los días de calma que alguna vez existieron allí. En cambio, todo vibra con una tensión silenciosa que parece... La escena de Gabriel perdiendo la compostura con Julia aún leite en el recuerdo de todos, un eco que ninguno se atreve a analizar en voz alta porque saben que hacerlo sería admitir que algo se ha roto. Begoña, acostumbrada a observar con prudencia, siente que cada rincón de la casa respira una incomodidad que antes no estaba.
Esa imagen de Gabriel intentando justificar su pérdida de control sigue golpeándola. No sabe si lo que vio fue un desliz aislado o una grieta profunda en el hombre con el que se casó, pero su corazón le con esa inquietud sorda que anticipa un descubrimiento doloroso. Damián intenta suavizar el ambiente, pero incluso él parece luchar con esa carga invisible que se acumula desde hace semanas. Mientras tanto, Andrés atraviesa el pasillo con un gesto tenso, como si una rabia contenida lo empujara a seguir adelante aunque no encuentre dirección. Cada intento de los demás por justificar la conducta de Gabriel aumenta su frustración. Le resulta imposible comprender cómo pueden minimizar algo tan evidente. Ese sentimiento de aislamiento se intensifica con cada mirada que recibe, una mezcla incómoda de lástima y reprimenda. Él, que siempre intentó proteger a los suyos, se siente ahora expulsado de un lugar que en la fábrica, la mañana se vive con un aire distinto. Los trabajadores avanzan entre las mesas y los frascos con la rutina habitual, pero bajo esa normalidad late un pulso inestable. María, aún con la sombra de sus propios secretos, toma la iniciativa de contactar con Brossard cuando recibe. Cada palabra que escribe y cada decisión que toma parecen aferrarse a un deseo de demostrar que su lugar en la colonia no depende de la compasión de nadie. Y al hacerlo, sin querer, despierta en Chloe una admiración silenciosa que se mezcla con el reconocimiento de Chloe nace como un destello tímido en un día que parecía destinado a la tensión. Para ella, ver a María actuar con esa rapidez y seguridad remueve un sentimiento que llevaba tiempo dormido. La sensación de que no todo está perdido, de que es posible reconstruir incluso aquello que parece. Esa impresión se filtra en sus gestos, en la forma en que mira a Marta, con un brillo nuevo que lucha por abrirse paso entre el miedo y la. En el dispensario, la atmósfera es mucho más pesada. Gemma y Joaquín se enfrentan a una decisión que altera el paisaje emocional de ambos. La interrupción del embarazo. Luz les explica los procedimientos con la serenidad meticulosa de quien ha visto cientos de casos similares, pero en su mirada se oculta la sombra de una duda que la persigue desde que conoció a la pareja. Allí, en la penumbra del pequeño consultorio, se respira una mezcla confusa de miedo, dolor y esperanza. Gemma, especialmente, siente que el mundo se estrecha alrededor de su pecho. La idea de renunciar a un deseo que ha crecido silenciosamente dentro de ella la confronta con una parte de sí misma que no es solo la maternidad lo que se tambalea ante la posibilidad del viaje, es la sensación de abandonar una parte esencial de su identidad. Por eso, cada palabra de Luz pesa como una piedra, enterrándose en un rincón de su alma donde la duda se asienta. En la casa cuna, Claudia recibe un aviso que altera su día de manera abrupta. Una trabajadora ha presenciado un comportamiento de Mari Paz que podría considerarse inaceptable, y esa revelación cae como un jarro de agua fría en medio de su aparente. Al principio, la indignación la sacude con fuerza, pero esa energía se disipará rápido cuando Mari Paz, con su habilidad para mover los hilos de las emociones ajenas, encuentre la manera de suavizar el relato hasta volver. Claudia, en un intento de conciliar lo que siente con lo que oye, cede demasiado pronto a las explicaciones que. A veces, la necesidad de creer en la bondad ajena pesa más que la evidencia, especialmente cuando el corazón está habituado a sostener a los demás incluso a costa de sí mismo. Sin saberlo, esa concesión será el primer paso hacia una trampa emocional que todavía no intuye. En la casa grande, Gabriel inicia un día marcado por el disimulo. Sabe que Begoña lo observa con más atención que antes, y esa presión lo lleva a exagerar su ternura hacia Julia. Su sonrisa, cuidadosamente ensayada, apenas oculta la tensión interna que acumula desde que la niña, inocente ante estas batallas adultas, se refugia en la seguridad que encuentra en las manos que la sostienen, sin notar que ese gesto es parte de una estrategia mucho más. Damián, por su parte, dedica tiempo a buscar un lugar especial para la Hortensia que le regaló Digna. Ese pequeño gesto habla de un deseo de reconstruir vínculos que durante demasiado tiempo vivieron. En medio de la tormenta emocional que atraviesa su familia, ese instante de calma es casi un acto de resistencia. Una forma de protegerlo. En el laboratorio, Cristina se encuentra con un Beltrán que parece haber perdido completamente el control. El joven, atrapado en un torbellino de emociones contradictorias, busca acercarse a ella con una urgencia. La tensión sube hasta un punto peligroso, hasta que la presencia firme de Luz se convierte en un ancla que evita el desastre. Sin embargo, la retirada no llega libre de sombra. En su huida, Beltrán toma un frasco de tolueno cuyo destino se convierte en un misterio. Este gesto, tan rápido como perturbador, siembra en Cristina una angustia que no desaparecerá fácilmente. Sabe que el muchacho no está bien, pero también sabe que su inestabilidad podría tener consecuencias que nadie está preparado para. La colonia, sin embargo, continúa su ritmo ajeno al peligro, como si el destino decidiera ocultar la amenaza hasta que sea. Mientras tanto, Gabriel regresa a su tema favorito.
exigir a Delia explicaciones sobre su relación con Andrés. Su insistencia constante busca desgastarla, empujarla hacia un lugar donde la culpa pueda moldear. Pero Delia, silenciosa e impenetrable, evita dar la respuesta que él necesita. Es en ese choque entre madre e hijo donde la tensión interna de ambos adquiere forma, aunque ninguno sabe aún que ese conflicto marcará el futuro de... Cuando Delia se queda sola, siente que la presión se acumula en el centro de su pecho como una piedra. Las dudas sobre Andrés siguen ahí, vivas y cortantes, pero la forma en que Gabriel las manipula la obliga a cuestionar incluso sus propios recuerdos. Esa confusión será la que, sin saberlo, la empuje hacia una decisión devastadora en los días siguientes. En la fábrica, el trabajo del día avanza entre frascos, papeles y pruebas de aroma. Allí, en ese ambiente cargado de fragancias, ocurre algo que ninguno de los presentes olvida. Marta y Chloe, que habían rondado durante tiempo una atracción tácita, se encuentran de pronto compartiendo un instante que rompe las barreras de la prudencia. Un perfume recién mezclado se convierte en el puente entre ellas, un recordatorio de que incluso en medio del caos existen espacios donde el alma encuentra un respiro inesperado. Ese beso, tierno y tembloroso, nace del impulso de dos mujeres que llevan demasiado tiempo postergando lo que sienten. Para Marta, es un recordatorio de que su corazón aún sabe latir pese. Para Chloe, es la confirmación de que merece algo que no nazca de la culpa, sino del deseo sincero de acercarse a alguien que ilumina su... Marta, al separarse, siente cómo el aire cambia alrededor de ella, como si el mundo adquiriera un color distinto. No sabe si debe temer ese paso o celebrarlo, pero lo que experimenta en ese instante es real, profundo y completamente. La fábrica, testigo silencioso, guarda el recuerdo de esa escena con la delicadeza de quien entiende que ciertos momentos definen. El capítulo avanza hacia su cierre cuando Delia decide enfrentar a Andrés. Con el peso de sus sospechas acumulado en el pecho, lo busca para obtener respuestas que llevan días persiguiéndola. Andrés, con el corazón atrapado entre el dolor y la impotencia, le confiesa lo que realmente siente, exponiendo su verdad como un acto desesperado de supervivencia emocional. Pero, aún así, ninguna palabra consigue reparar la distancia que crece entre ellos. La conversación termina sin alivio, con ambas almas heridas en su propio silencio. En el fondo, Andrés intuye que esa confrontación no solo no detendrá nada, sino que abrirá un camino que él... La noche cae sobre la colonia mientras el eco de aquel beso y la tensión entre Gabriel y Delia flota en el aire como una advertencia. Nada de lo que ocurrió, todo es una pieza que se prepara para encajar en un juego de fuerzas más grande, uno donde cada elección cargará consecuencias que todavía nadie está listo para. Suom 454. Miércoles, 10 de diciembre. La mañana del miércoles amanece con un aire espeso, como si la casa grande respirara con dificultad bajo el peso de tantas verdades a medio revelar. Cada rincón parece teñido por la inquietud que dejó el día anterior, y en ese clima cargado de silencios, María decide enfrentarse por fin a la revelación que ha intentado esconder. Su confesión a Andrés, esa admisión de haber recuperado antes la sensibilidad de lo que contó, emerge de sus labios con una mezcla de culpa y esperanza. Para ella, abrir esa puerta significa recuperar algo más que integridad. Significa recuperar la posibilidad de existir sin el peso. La reacción de Andrés, sin embargo, no se ajusta al alivio que ella esperaba. En lugar de recibirla con la comprensión soñada, él la mira como si no pudiera reconocerla del todo. Ese desprecio silencioso, tan inesperado como doloroso, le atraviesa la piel y la deja. María comprende entonces que el daño que causó no se limita a la mentira. Se extiende a ese vínculo frágil que ambos construyeron entre dudas y silencios. La decepción en los ojos de Andrés se convierte en una herida que ella... Mientras tanto, en la colonia, Marta intenta despejar su mente en la tienda. La cercanía reciente con Chloe aún le arde en el pecho como un recuerdo cálido y perturbador a la vez. No es solo el beso lo que le pesa, sino la certeza de que algo dentro de ella ha comenzado. En medio de ese torbellino interno, confiesa a Carmen que siente una curiosidad que no sabe cómo ordenar. La ausencia de Fina aún la acompaña como un eco, pero Carmen, con su intuición afilada, la invita a abrirse a lo nuevo sin... Esa conversación se convierte en un refugio para Marta, un espacio donde por fin puede admitir que su corazón está aprendiendo a latir de otro. La sinceridad de Carmen la ayuda a comprender que el pasado no debe convertirse en un muro, y que permitir que la fragilidad se convierta en impulso es un acto de valentía. Poco a poco, Marta respira con mayor libertad, dejando que una esperanza tímida tome forma entre sus... En la casa grande, Damián se acerca a Digna con una sensibilidad que hacía tiempo no mostraba. Agradece su apoyo con una honestidad que lo sorprende incluso a él mismo. Durante las últimas semanas, la presencia de ella se transformó en un ancla en medio de la tormenta emocional que atraviesa. Ese agradecimiento no es un gesto superficial,
nace del lugar profundo donde se acumulan las culpas y los miedos. Él, que tantas veces intentó cargar solo con todos los problemas, descubre ahora que compartir el peso no lo vuelve débil. Digna recibe ese agradecimiento con una mezcla de ternura y reserva. Aunque siente la tentación de devolverle el gesto, un temor silencioso la detiene. No quiere precipitarse hacia algo para lo que todavía... Sin embargo, su mirada delata una calidez que Damián no pasa por alto. Ambos se quedan envueltos en un silencio que no incomoda. Más bien, abre una rendija hacia un futuro que aún no se atreve. En el dispensario, Begoña intenta encontrar claridad conversando con Luz. La angustia que se instaló en su pecho desde que vio a Gabriel perder los papeles con Julián no desaparece. Aunque intenta explicarse, las palabras caen torpes, incapaces de contener la magnitud. Es en la forma en que recuerda el gesto de Gabriel, en su brusquedad repentina, donde su corazón detecta una grieta que no sabe si podrá ignorar. La frialdad con la que él trató a Delia y la hostilidad contra Andrés todavía resuenan en su memoria como señales que preferiría no interpretar. Luz, consciente de la fragilidad que emerge en la voz de Begoña, la escucha con atención. Se siente responsable por haberla impulsado hacia ese matrimonio apresurado, creyendo que la estabilidad emocional sería suficiente para sostener. Ahora, al verla tan perdida, experimenta una culpa silenciosa que intenta disimular. Sus palabras buscan reconfortar sin mentir, pero la preocupación se filtra entre líneas, revelando que ella también percibe algo oscuro en la conducta de Gabriel. Al mismo tiempo, en la tienda, las compañeras de Marta se reúnen alrededor de Chloe para celebrar la iniciativa de María con los albaranes. La imagen que tenían de ella cambia con rapidez, como si una barrera invisible. Claudia y Carmen deciden invitarla a almorzar, y ese gesto sencillo se transforma en un momento de unión inesperado. Para María, acostumbrada a caminar entre recelos y desconfianza, ese reconocimiento resulta tan sorprendente. Durante el almuerzo, las risas y las conversaciones ligeras crean un ambiente cálido del que hacía tiempo no disfrutaba. Por un instante, la tensión que la rodea se disipa, y ella se permite imaginar una vida sin él. Sin embargo, cuando la tarde avanza, la sombra de Andrés y su reacción fría vuelve a perseguirla. La alegría fugaz se mezcla con una tristeza amarga que nadie... Más tarde, Chloe busca a Marta para disculparse por su atrevimiento del día anterior. Pero lejos de sentir rechazo, Marta experimenta La disculpa de Chloe no borra la tensión, sino que la suaviza, permitiendo que ambas reconozcan esa cercanía que empezó a florecer sin que ninguna de las dos se diera cuenta. Ese intercambio, sutil y lleno de emoción contenida, deja un rastro que las acompañará Al otro lado de la colonia, Gemma atraviesa un conflicto que supera cualquier discusión previa con Joaquín. Una conversación con Begoña sobre la maternidad la lleva a cuestionar la decisión de interrumpir el embarazo. La posibilidad de renunciar a ser madre pesa sobre ella con una intensidad que no logra ignorar. Cuando decide hablar con Joaquín, lo hace desde un lugar vulnerable y profundo, pero la reacción de él no. Joaquín recibe la noticia con un miedo que se transforma en ira contenida. No comprende cómo pueden seguir discutiendo sobre un asunto tan delicado cuando el riesgo para sus... Pero el corazón de Gemma no responde a la lógica, responde a un deseo que nace de lo más íntimo. La distancia emocional entre ellos crece como una grieta que amenaza con partirlos en dos, incapaces de encontrar un punto medio donde Mientras la tensión crece en ese matrimonio, Damián y Digna viven un momento de acercamiento inesperado. Él llega a su casa con un ramo de flores, gesto torpe pero genuino, y esa delicadeza hace temblar las defensas que ella le... Ambos sienten que se están dando una segunda oportunidad, aunque todavía desconocen hacia dónde los llevará esa nueva sensibilidad. Entre los dos se teje un hilo frágil que los invita a avanzar con cautela, conscientes de lo fácil que sería romper. En la fábrica, Pelayo enfrenta una conversación intensa con Cárdenas. El político aprovecha la ocasión para insinuar que el traslado de penal de Eladio Pulido tiene motivaciones poco transparentes. Pelayo intenta mantenerse firme, sosteniendo que sus decisiones siempre han buscado lo mejor para los trabajadores y la colonia. Pero la mirada calculadora de Cárdenas lo incomoda profundamente, como si cada palabra fuera una piedra arrojada contra el honor que tanto ha intentado. A pesar de sus esfuerzos, Pelayo sale de ese encuentro con la sensación de que algo siniestro se está urdiendo a sus espaldas. La sombra de Cárdenas vuelve a instalarse sobre él, recordándole que hay errores del pasado que nunca terminan de desaparecer. Cuando regresa a casa, la inquietud se aferra a su cuerpo, recordándole que la política no perdona debilidades y que su reputación puede erosionarse incluso cuando cree haber actuado con rectitud. En la casa grande, Gabriel afronta a María por haber revelado la verdad sobre su recuperación. Él esperaba manejar esa información a su modo, pero el acto de sinceridad de ella amenaza con deshacer la imagen que ha construido. Aunque intenta mantener la calma, su mirada delata una frustración contenida. María, en cambio, se muestra serena.
Sabe que enfrentar la verdad era inevitable, y ahora lo único que puede hacer es asumir las consecuencias. A pesar de la tensión, ella consigue mantener la compostura mientras lo anima a recuperar la confianza de Delia. Para María, ese vínculo es más importante de lo que Gabriel está dispuesto. Sin embargo, mientras él la escucha, una sombra de discordia se instala entre ambos, dejando claro que ese conflicto no ha terminado, sino que acaba de comenzar. El final del día se acerca con un aire melancólico. La familia todavía no comprende el alcance de lo que se ha movido en silencio. Marta observa el atardecer desde la fábrica con un corazón dividido entre el pasado y la posibilidad. Chloe, desde la tienda, recuerda el roce de aquella cercanía que no esperaba. Y en la casa grande, Begoña intenta conciliar el sueño mientras la figura de Gabriel se vuelve cada vez más difícil. En la colonia, la vida sigue avanzando como si nada hubiera cambiado. Pero cada personaje lleva consigo un secreto, una duda o un miedo que amenaza con transformar. La tensión entre Gemma y Joaquín crece sin tregua. La inquietud de Marta se mezcla con un deseo que la sorprende, y el resentimiento silencioso de Andrés se convierte en un presagio de conflicto. Cuando la noche cae, todos sienten que el miércoles ha abierto una puerta que ninguno podrá cerrar fácil. En ese silencio nocturno, la colonia se prepara para un jueves que traerá revelaciones devastadoras. Nadie sabe aún que la muerte se acercará a la historia con pasos suaves, ni que las alianzas cambiarán de forma tan brusca que alterarán el... Todo permanece en calma, pero bajo esa calma leita un destino que comenzará a arder al día siguiente. Capítulo 455. Jueves, 11 de diciembre. La mañana del jueves se levanta con ese silencio inquieto que anuncia que algo está a punto de quebrarse en el interior de las casas, como si la colonia entera se preparara para recibir una noticia que nadie quiere escuchar, pero que todos presienten. En casa de los Merino, la luz tenue que atraviesa las cortinas apenas logra suavizar la tensión que flota después de tantas idas y venidas, y de ese torbellino emocional que los ha llevado por caminos en los que ninguno se atrevía a quedarse por completo. Finalmente se rinden a sus sentimientos. Lo hacen con la naturalidad de quien siente que ya no podría seguir fingiendo, y con la cautela de quien sabe que la felicidad, cuando llega tarde, siempre lleva escondido un pequeño. Sin embargo, esa intimidad que por un instante les regala una tregua termina interrumpida por la llegada de Luis. El brillo nervioso en sus ojos no tarda en revelar que trae consigo una verdad. Digna percibe de inmediato que algo grave ha sucedido y, al quedarse a solas con él, escucha la confesión que se niega a abandonar su pecho. Joaquín y Gemma atraviesan un conflicto profundo desde que él descubrió el embarazo. A medida que Luis habla, ella siente cómo el pequeño espacio de serenidad que acababa de abrirse se vuelve a cerrar, como si la vida insistiera en recordarle que ninguna paz dura. Mientras tanto, en el almacén de la tienda, Carmen intenta ahuyentar la preocupación que arrastra desde su última discusión con Tasio. El peso de ese desencuentro continúa oprimiendo su ánimo, pero la llegada de David logra interrumpir ese pensamiento. Él aparece con un plato sevillano preparado con mimo, esperando arrancarle una sonrisa que le devuelva un poco de luz al día. El gesto tiene una calidez inesperada, como si en ese pequeño acto se condensaran todos los años de caminos que se separaron sin que ninguno de los dos supiera muy bien cómo sostener su despedida. Mientras degustan el bacalao, la conversación se vuelve más íntima de lo previsto. Hablan de lo que fue, de lo que pudo haber sido y de las decisiones que los alejaron. No hay reproches en sus palabras, solo una nostalgia suave que los envuelve sin pedir. Ambos se permiten imaginar por un momento cómo habría sido su vida juntos si el destino hubiese dejado de empujarlos en direcciones opuestas. Aunque saben que no pueden cambiar el pasado, el encuentro deja en el aire una sensación dulce que suaviza la herida que cada uno carga en silencio. En otro rincón de la colonia, Gabriel se prepara para un movimiento que podría cambiar el rumbo de todo. Las palabras de María lo han empujado a replantearse su actitud con Delia, y aunque su orgullo continúa resistiéndose, decide intentar recomponer el vínculo. Para él no es un gesto sencillo, implica reconocer un daño que nunca creyó capaz de causar. Pero la urgencia de limpiar su imagen ante la familia y de recuperar el control perdido en los últimos días lo obliga a actuar con una suavidad que pocas veces. Delia, por su parte, recibe ese acercamiento con una mezcla de sorpresa y alivio. La herida que su hijo le dejó no se ha cerrado, pero la necesidad de recuperarlo supera cualquier resentimiento que aún pueda esconder. Para ella, verlo acercarse es como recibir un abrazo esperado durante demasiado. Lo escucha con atención, se deja conmover por cada palabra y, al final, le ofrece su apoyo incondicional. En un solo instante, la distancia emocional que los separaba parece desvanecerse como si nunca hubiese existido, aunque en el fondo ambos saben que algunas sombras solo duran. Mientras esto ocurre, doña Clara regresa a Toledo movida por una inquietud que la ha acompañado durante días. Desde la primera carta de Pelayo,
Sintió que algo no encajaba, que en su hijo se estaba gestando un malestar que nadie quería. Su intuición la guía directamente a la fábrica, donde decide visitar a Marta con la intención de conseguir respuestas sin tener que pedirlas de manera explícita. Aunque Marta intenta ser discreta, termina mencionando a Francisco Cárdenas como posible origen del desasosiego que aflige a Pelayo. La reacción de doña Clara es inmediata. Un presentimiento oscuro se instala en el dispensario. Gemma y Joaquín retoman la conversación pendiente sobre el embarazo, aunque el clima entre ambos está lejos de ser conciliador. La serenidad que intentan aparentar no alcanza para ocultar la distancia que se ha formado entre ellos. Ella se aferra con fuerza al deseo profundo de ser madre, un deseo que ha cultivado desde mucho antes de que la vida la pusiera frente a esta encrucijada. Él, en cambio, sigue dominado por el miedo, ese miedo fértil que crece cuando el amor es más grande que la capacidad de Aunque ambos intentan hablar sin elevar la voz, la tensión se vuelve imposible de ignorar. Joaquín siente que se ahoga intentando protegerla, mientras Gemma se siente juzgada por querer algo que para ella representa una parte esencial de su identidad. La conversación termina sin acuerdos, dejando a los dos sumergidos en la profunda tristeza de no poder encontrarse en un mismo punto del... Al caer la tarde, una noticia irrumpe de forma devastadora en la vida de Cristina. En el laboratorio, mientras revisa unos documentos sin sospechar lo que está a punto de escuchar, recibe una llamada que la deja inmóvil. Beltrán ha muerto, no de manera accidental ni inesperada, sino aparentemente. Su mente no logra procesar la información. La culpa la golpea con tal fuerza que siente el peso del mundo hundirse sobre su pecho. Cada gesto brusco de él, cada mirada perturbada, cada encuentro incómodo vuelve a su memoria con nitidez. Mientras intenta recomponerse, se da cuenta de que falta un frasco de tolueno en el laboratorio. Esa ausencia se convierte en un cuchillo invisible que atraviesa su tranquilidad. No puede evitar pensar si la última conversación que tuvo con él, cargada de tensión y límites, pudo haber contribuido de alguna forma al desenlace fatal. Se siente atrapada entre la razón y el remordimiento, sabiendo que nunca obtendrá una respuesta. En la fábrica, la jornada continúa con Marta y Chloe trabajando juntas en el nuevo lanzamiento. Aunque ambas intentan concentrarse, la intimidad de la conversación deriva en un... Chloe decide confiarle algo que rara vez comparte: su bisexualidad y la distancia que eso ha generado con su familia. La revelación cae con un peso emocional delicado, dejando ver una vulnerabilidad que Marta... A su vez, Marta se abre sobre su pasado con Fina, aunque evita mencionar su nombre. Hablar de ese vínculo la conmueve más de lo que esperaba, pero la mirada comprensiva de Chloe... Entre ambas se crea un espacio emocional tan sincero que parece desafiar el ruido de la fábrica. La cercanía crece despacio, como si temiera romperse con un gesto. Por su parte, Pelayo habla con su madre sobre Cárdenas y admite por fin lo que tanto había tratado de esconder. El hombre tiene motivos suficientes para querer perjudicar. La filtración que dañó su carrera y el traslado de Eladio forman parte de un pasado que vuelve para reclamar un precio que quizás él no está preparado para pagar. Doña Clara escucha con una mezcla de dolor y determinación, comprendiendo que su hijo está atrapado en una red de intereses que va mucho más allá de lo... En la cantina, Maripaz deja escapar una respuesta fuera de tono hacia Manuela. La aspereza del gesto confirma las sospechas de esta última. Hay algo turbio en esa joven que intenta parecer más inocente de lo que realmente. La escena se convierte en una grieta silenciosa que más tarde podría abrir una tormenta. Mientras tanto, Digna se dedica a consolar a Joaquín, ofreciéndole un apoyo que él acepta con la resignación de quien sabe que no puede controlar. El día concluye con un anuncio que llena de emoción a la familia de los de la reina. Damián comunica que la adopción de Julia ya es oficial. La sala se llena de un murmullo cálido mientras todos intentan... Pero Andrés, que aún arrastra un resentimiento profundo contra su primo, decide utilizar el momento para presionar a Delia. Le exige que cuente la verdad sobre Gabriel, pero ella responde con una versión completamente distinta a la que le relató en Tenerife, favoreciendo claramente a la boca. Ese giro inesperado deja a Andrés desconcertado y profundamente herido. No entiende cómo su propia madre puede haber cambiado tan drásticamente su relato, y esa contradicción lo sumerge en un abismo emocional del que no sabe. Mientras el resto de la familia celebra, él siente que el mundo se le desmorona bajo los pies, quedándose completamente solo en una lucha donde cada vez tiene menos aliados. La noche cae sobre la colonia como un telón pesado, escondiendo las verdades que nadie quiere enfrentar. Lo que parecía un día de revelaciones se convierte en el inicio de una tormenta que estallará con más fuerza, y aunque nadie lo sabe aún, las decisiones tomadas en este jueves dejarán cicatrices que acompañarán a todos durante... Capítulo 456. Viernes, 12 de diciembre. El viernes amanece con esa luz pálida que parece anunciar que los acontecimientos del día no dejarán espacio para el descanso. En la casa grande,
El ambiente se siente cargado desde antes de que la familia se... El eco de las palabras de Delia del día anterior aún flota en el aire, como si la casa hubiese registrado en sus paredes el giro inesperado que descolocó por completo a Andrés. Nadie puede anticipar hasta qué punto esa revelación condicionará el pulso emocional de la Begoña, todavía marcada por la tensión de los últimos días, se acerca a Gabriel con un suspiro liberado. Lleva tiempo sintiendo que la duda se había instalado silenciosa entre ellos, pero al escuchar que Delia confirmó su versión, siente que por fin puede. El alivio llega como una ola que la envuelve por dentro, suavizando ese nudo que la había acompañado desde que presenció la brusquedad de su marido con Julia. Aunque no lo confiesa en voz alta, necesitaba desesperadamente una señal que le permitiera confiar de nuevo, incluso si el instinto le susurra que algo no. Gabriel recibe ese alivio como si fuese un trofeo ganado con esfuerzo. En su mirada se aprecia una seguridad renovada, casi arrogante, la misma que llevaba. Intenta mantener la calma mientras la escucha, pero dentro de él se activa esa electricidad que aparece cuando siente que ha recuperado el control sobre una situación que parecía escapársele. Begoña, ajena a esa corriente subterránea, cree ver en él la serenidad que tanto había añorado, como si su esposo volviera a ser el hombre. Sin embargo, la reacción de Andrés se despliega en dirección opuesta. Durante el desayuno, su mirada se clava en cada gesto de Gabriel con una insistencia que resulta incómoda incluso para quienes no conocen. La rabia contenida se mezcla con la incredulidad y un dolor que trata de ocultar tras una postura rígida. Para él no se trata solo de un desacuerdo familiar, se trata de una traición profunda, una pérdida de confianza que lo deja a la deriva dentro de su... Cuando advierte a Begoña de que su madre no ha dicho la verdad, lo hace desde un lugar desgarrado que nadie más parece reconocer. Pero su advertencia se estrella contra una... Ella, aún sostenida por el alivio que tanto necesitaba, interpreta sus palabras como fruto de un resentimiento que no termina de comprender. Entre ambos se abre un vacío silencioso que duele más que cualquier discusión abierta. A esa misma hora, en casa de los Merino, la familia intenta asimilar la muerte de Beltrán. El impacto de la noticia los atraviesa con una mezcla de tristeza y desconcierto. Cada uno procesa el duelo a su manera, pero la sensación común es de... La conversación deriva inevitablemente hacia Gemma, cuya fragilidad se hace más evidente a medida que los días avanzan. Digna observa a su nuera con preocupación creciente, percibiendo en sus silencios una angustia que no consigue compartir. En la tienda, Carmen intenta retomar su rutina, pero la visita reciente de David y la tensión con Tasio continúan resonándole en la mente. Se sorprende a sí misma recordando la sonrisa amable de su antiguo amor y la forma en que su presencia suavizó el peso. Ese pensamiento la inquieta, pero también le ofrece un descanso emocional que no esperaba. Claudia lo nota enseguida y, sin necesidad de demasiadas palabras, le sugiere ser clara consigo misma para evitar malentendidos que puedan complicar aún más la situación. Poco después, Manuela aparece en la tienda con un gesto de urgencia. Le advierte a su sobrina que Mari Paz no es tan inocente como parece. Aunque sus preocupaciones nacen de una intuición respaldada por comportamientos recientes, Claudia decide mantenerse firme. La tensión entre ambas mujeres roza el aire como una sombra que anticipa un conflicto mayor, pero ninguna está dispuesta a ceder su postura en ese momento. En la casa grande, Damián por fin decide abrirse con Delia. Lo hace con la vulnerabilidad de quien reconoce que el pasado pesa más de lo que quisiera admitir. Le explica por qué se distanció de Bernardo y confiesa el dolor que sabe haberle. A medida que habla, sus palabras se deshacen en un aire cargado de memoria y culpa. Delia lo escucha con una disposición que no siempre ha mostrado, como si su regreso hubiera reavivado una sensibilidad dormida. La comprensión que nace entre ellos se siente como un bálsamo. Más tarde, impulsado por el estado emocional de su madre, Damián decide visitar a Digna para tranquilizarla sobre la actitud de Gabriel. Quiere creer que el joven abogado aún puede encaminarse, que las tensiones recientes no son más que un bache en un camino. Digna lo escucha, pero aunque aprecia su intención, no puede ignorar esa desconfianza que ha comenzado a crecer dentro de ella. Hay algo en Gabriel que no logra descifrar, una energía opaca que la inquieta y la impulsa. La preocupación de Digna no se limita solo a Gabriel. El embarazo de Gemma le ocupa un espacio constante en el pecho. Observa cómo su nuera se consume intentando conciliar un deseo profundo con el... Sabe que Joaquín carga con sus propios temores, pero también percibe que la distancia entre ambos amenaza con romper un vínculo que había costado esfuerzo consolidar. Todo ese panorama emocional la deja agotada, como si cargara sobre sus hombros un peso que no eligió, pero que se siente obligada. Mientras la tarde cae lentamente sobre la colonia, Gaspar vuelve a tener un despiste en la cantina. Es un olvido pequeño, casi insignificante, pero en él leí una repetición que comienza a preocupar a quienes lo observan. Manuela, siempre atenta, trata de convencerlo de acudir al dispensario,
pero él se resiste con la obstinación de quien teme lo que podría descubrir. Esa negativa no hace más que aumentar la inquietud en ella, que empieza a observarlo con una mezcla de cariño y preocupación que no sabe expresar. En paralelo, doña Clara acude a la casa cuna para comprobar el progreso de las instalaciones. Allí conoce a Mari Paz, quien se esfuerza con notable habilidad en su sonrisa parece perfectamente colocada, pero doña Clara, con su intuición afilada por los años, percibe un matiz extraño en su actitud. No logra identificarlo, pero la inquietud queda sembrada como una semilla que no tarda. Mientras tanto, Gemma y Joaquín retoman una conversación inevitable sobre el embarazo. Aunque hablan con mayor serenidad que días atrás, la distancia emocional, ella siente que su deseo profundo de convertirse en madre choca contra un muro infranqueable, mientras él teme que ese sueño pueda convertirse en una amenaza para su salud. Ninguno de los dos tiene la fuerza para convencer al otro, y la conversación termina nuevamente en un punto muerto que deja a ambos. La jornada avanza, y el regreso de Cristina desde Madrid añade un tono sombrío al día. Vuelve abrumada tras el velatorio de Beltrán, con el dolor marcado en los ojos y la culpa desgastándole el espíritu. La noticia aún pesa en su interior como una sombra que no consigue. Cuando encuentra consuelo en Claudia, la tensión acumulada durante días comienza a romperse en lágrimas silenciosas. Su amiga la abraza sin pedir explicaciones, comprendiendo que hay sufrimientos que solo pueden aliviarse con la presencia, no con palabras. En la casa grande, doña Clara se reúne con Pelayo y Marta. Durante la conversación, descubre con sorpresa que Marta desconoce que Francisco Cárdenas está al tanto del traslado de Eladio. La preocupación en su rostro se vuelve. Comprende que su hijo está envuelto en un conflicto político más profundo de lo que imaginaba y que la situación podría complicarse de manera irreversible. Esa revelación la deja con el corazón oprimido, consciente de que aún quedan verdades por descubrir. La noche cae finalmente sobre la colonia y, con ella, la tensión alcanza su punto más alto. Andrés busca a Delia decidido a obtener respuestas. No puede aceptar que su madre haya cambiado de forma tan drástica la versión que le... Cuando la confronta, lo hace desde un lugar desgarrado donde se mezclan el dolor, la rabia y la sensación de abandono. Pero Delia, manipulada por la aparente ternura y la calma de Gabriel, interpreta sus palabras como una muestra evidente de celos. El golpe emocional que recibe Andrés es tan devastador que lo deja sin aliento. Siente que el mundo que conocía se deshace ante sus ojos. Su madre, la única persona que esperaba que lo defendiera, ahora lo mira con una mezcla de desconfianza. Es la clase de herida que no sangra, pero marca. En ese instante, comprende que se ha quedado sin apoyos, aislado en una batalla que él sabe demasiado bien que es real, pero que todos parecen empeñados. La noche avanza con un silencio espeso que envuelve la colonia. Mientras las luces se apagan una a una, cada personaje se queda atrapado en su propio laberinto. Nadie lo sabe aún, pero este viernes marca el inicio de un nuevo ciclo para la familia de los de la Reina. Uno donde la verdad, la traición y el miedo comenzarán a mezclarse hasta volver.